Capítulo 1. El ruido de caer. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como todos los días durante los últimos 7 años. Julián, aún con los ojos cerrados, supo que no se levantaría. No por pereza. No por rebeldía. Era distinto. Era como si su cuerpo ya no reconociera la orden de seguir. El sol comenzaba a filtrar su luz tímida por entre las cortinas. A su alrededor, el pequeño departamento estaba en orden. Todo en su sitio, la taza en la mesa, el abrigo colgado, la computadora portátil cerrada como una promesa que no se cumpliría. La vida de Julián parecía perfecta desde fuera, trabajo estable, amistades funcionales, salud aceptable. Pero dentro de él, algo se había roto hacía mucho tiempo. Solo que ese día decidió escucharlo. El teléfono vibraba. Notificaciones. Correos. Recordatorios. No contestó ninguno. Se sentó en el borde de la cama y sintió una tristeza que no era nueva, pero sí más clara. Como si por fin tuviera nombre. Como si ya no pudiera esconderse más. Ese mismo día renunció a su trabajo. No dio muchas explicaciones. Necesito parar, fue lo único que dijo. Algunos pensaron que estaba exagerando. Otros lo miraron con lástima. Pero nadie supo con exactitud lo que él llevaba dentro, un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Vendió algunas cosas, guardó lo esencial en una mochila, y compró un pasaje de tren sin destino fijo. Quería perderse. O quizás, quería encontrarse en otro lugar. Mientras el tren avanzaba por paisajes que apenas lograba ver entre pensamientos densos, Julián pensó en todas las veces que se obligó a sonreír, a funcionar, a fingir. Pensó en lo que significaba caer. Y por primera vez, no lo vio como fracaso, sino como inicio. Escribió en su libreta. Caer no es lo contrario de volar. Es la pausa donde se decide si vivir es seguir fingiendo, o empezar de nuevo. Y así, con más preguntas que respuestas, con más miedo que certezas, Julián se adentró en su propia historia. No una historia de éxito. No una historia de héroes. Sino la historia de alguien que se atrevió a detenerse antes de perderse del todo. Capítulo 2. El eco del primer paso. El tren seguía su curso, pero algo dentro de Julián se había detenido. Como si al bajarse en esa ciudad pequeña, donde nadie lo conocía, hubiera dejado atrás no solo una etapa, sino una identidad completa. No sabía qué buscaba, pero sabía que no podía regresar. La ciudad lo recibió con una lluvia ligera, persistente, como una bienvenida ambigua. Caminó sin rumbo por calles silenciosas, con una mochila que parecía más pesada por lo que representaba que por lo que cargaba. Había dejado su trabajo, sus rutinas, sus excusas. Lo único que llevaba era una libreta en blanco y el eco de una pregunta que no se atrevía a escribir: ¿quién soy sin todo lo que me definía? Encontró un pequeño hostal familiar. La dueña, una mujer de cabello canoso y voz serena, lo miró con esa mezcla de curiosidad y respeto que se reserva para quienes están visiblemente rotos pero aún caminan erguidos. No hizo preguntas. Le ofreció una habitación, una taza de té, y un silencio amable. Los primeros días fueron lentos. Dormía mucho, comía poco, escribía frases sueltas. Una tarde, en un café, escuchó a una niña decirle a su madre: ¿y si el corazón también necesita vacaciones? Esa frase lo desarmó. La anotó. La subrayó. La repitió en voz baja como si fuera un mantra. Entonces entendió algo: no había venido a buscar respuestas. Había venido a aprender a escuchar. Y eso comenzaba por escuchar sus propias pausas. En el parque central de la ciudad, se sentaba cada mañana a observar. Rostros. Gestos. Conversaciones ajenas. Todo era materia prima. Pero aún no escribía historias.
solo coleccionaba señales. Una mañana, un joven músico callejero se le acercó y le preguntó si podía leerle algo. Julián dudó. Luego, sacó su libreta y leyó en voz alta esa frase de la niña. El músico sonrió, sacó su guitarra, e improvisó una melodía triste y hermosa que envolvió a ambos en un instante de verdad inesperada. Esa fue la primera vez que Julián sintió que algo dentro de él volvía a respirar. Esa noche, escribió en su diario. No sé a dónde voy. Pero el silencio de este lugar y la fragilidad de lo cotidiano me están enseñando que a veces, el primer paso no se da con los pies, sino con el alma. Capítulo 3. Voces en el papel. Julián comenzó a escribir sin estructura ni destino. En su libreta se mezclaban frases sueltas, recuerdos, diálogos que nunca ocurrieron, sueños con rostros sin nombre. No le importaba la coherencia. Escribir se había convertido en una forma de respirar sin asfixiarse. Pasaba horas en una pequeña librería café al final de una calle empedrada. El dueño, un hombre mayor llamado Mateo, apenas hablaba, pero siempre dejaba una taza de café junto a su cuaderno sin pedir nada a cambio. Julián sentía en él una presencia similar, alguien que había vivido más de lo que contaba, alguien que entendía que a veces el silencio es el mejor acompañante. Un día, Mateo le ofreció un consejo sin mirarlo a los ojos. Si lo que escribes te da vergüenza, vas bien. Eso significa que estás cerca de la verdad. Julián lo anotó de inmediato. Esa noche escribió una carta sin remitente, sin intención de enviarla. Hablaba con su yo de hace 10 años. Le contaba todo lo que le dolía admitir, los miedos que escondió, los sueños que abandonó por miedo al juicio, las veces que se traicionó por encajar. Lloró al terminarla. Pero al día siguiente volvió a escribir. Esta vez, no para el pasado, sino para el Julián que aún no conocía. Uno que, tal vez, algún día estaría en paz. Poco a poco, sin buscarlo, esa rutina fue sanando partes que la terapia no había tocado. No porque fuera mejor, sino porque era suya. Profundamente suya. Nadie leía lo que escribía, y eso le daba libertad. No buscaba likes, ni aprobación. Solo buscaba escucharse. Una tarde, mientras leía en voz baja una de sus entradas, una joven en la mesa de al lado le dijo: «Perdón, no quería interrumpir, pero, ¿eso que acabas de leer, es tuyo?». Julián se sonrojó. Asintió, incómodo. Ella sonrió con dulzura. «Gracias. No sé por qué, pero me hizo bien escucharlo». Esa fue la primera vez que comprendió que compartir el dolor, cuando nace de la autenticidad, no solo libera al que lo escribe, también sostiene al que lo recibe. Esa noche escribió: «Cuando la voz tiembla, es porque está saliendo desde lo profundo. Y solo lo profundo tiene poder de tocar a otros». Capítulo 4. La mujer del jardín interior. Era una mañana templada cuando Julián decidió alejarse del centro del pueblo. Caminó hasta las afueras, donde los caminos de tierra comenzaban a reemplazar el asfalto y las casas parecían hechas con el tiempo en lugar de cemento. No buscaba nada en particular, pero algo lo impulsaba a seguir. Fue entonces cuando vio la entrada, una puerta de madera pintada de azul, ligeramente entreabierta, con un letrero colgado a mano que decía «Silencio se cultiva aquí». La curiosidad lo empujó a entrar. Detrás de esa puerta, encontró un jardín exuberante, lleno de flores nativas, árboles jóvenes y bancas de piedra cubiertas de musgo. Al fondo, una mujer mayor, de cabello rizado y gris, regaba unas plantas con una calma que parecía fuera de este mundo. Julián no dijo nada. Se limitó a observar desde lejos. «¿Viniste a huir o a recordar?», preguntó ella, sin girarse. La pregunta lo desconcertó. ¿Cómo lo sabía? «No estoy seguro», respondió con honestidad. Ella se volteó,
lo miró con ternura y lo invitó a sentarse junto a un limonero. Este es un jardín para quienes se cansaron de gritar, dijo. Aquí aprendemos a escuchar lo que crece en silencio. Su nombre era Amalia, y ese jardín era su obra de vida. Lo había empezado años atrás, después de perder a su hijo. En lugar de ahogarse en el duelo, eligió cavar, sembrar y esperar. Al principio, sembraba como quien reza, confesó. Luego entendí que las plantas me rezaban a mí. Julián la visitó durante semanas. Cada vez, hablaban menos. Pero cada vez, se entendían más. Él aprendió a trasplantar sin herir raíces, a podar con cuidado, a leer el lenguaje de las hojas. Y sin darse cuenta, algo dentro de él también comenzaba a enverdecer. Un día, Amalia le regaló un cuaderno cubierto en tela y le dijo: «Ahora siembra aquí lo que no se puede plantar con las manos». Fue el primer cuaderno que Julián sintió como un jardín. Esa noche escribió: «Algunas personas no vienen a salvarte. Vienen a recordarte que tú también sabes florecer». Capítulo 5. Las heridas que caminan. Una tarde fría, mientras la niebla comenzaba a descender sobre la ciudad, Julián regresaba del jardín de Amalia cuando vio a un joven sentado en la acera frente a la estación de buses. Tenía la mirada perdida, los nudillos marcados y una mochila rota a sus pies. Parecía esperar algo que no iba a llegar. Julián dudó. No quería invadir. Pero algo en esa escena le recordó a sí mismo el día que llegó. Se sentó a unos metros, sin decir palabra. El joven lo notó, pero no reaccionó. Pasaron minutos en un silencio cargado de historia. ¿Te fuiste o te echaron?, preguntó Julián, finalmente. El muchacho lo miró, y por un instante sus ojos mostraron una mezcla de rabia y alivio. «Me fui antes de que me rompieran más», respondió. Se llamaba Elías. Tenía apenas 20 años, pero cargaba en sus hombros una biografía de abandono, peleas y silencios forzados. Había vivido en casas donde los gritos eran parte del mobiliario. Donde aprender a callar era una estrategia de supervivencia. Julián lo invitó a un café. Hablaron poco. Elías no confiaba fácilmente. Pero volvió a buscarlo al día siguiente. Y al otro. Y así, poco a poco, esa presencia distante se volvió constante. Un día, Julián lo llevó al jardín de Amalia. Al principio, Elías se burló del lugar, «muy zen para mí», dijo. Pero aceptó ayudar a mover tierra. Y en ese acto simple, de cavar con las manos, algo se removió también dentro de él. Durante semanas, Elías iba sin que nadie se lo pidiera. A veces en silencio, a veces enfadado, otras veces con una energía oscura que asustaba a las flores. Pero nunca dejaba de volver. Un día le confesó a Julián: «Siempre creí que era mi culpa estar roto. Pero ahora entiendo que mi herida no me hace menos humano, solo más consciente». Julián lo abrazó. No por lo que dijo, sino por haberse permitido decirlo. Esa noche escribió: «Hay personas que llegan como preguntas. Y se quedan como respuestas que aún no entendemos, pero sentimos verdaderas». Capítulo 6. El muro y la puerta. El invierno llegó con una suavidad engañosa. El frío no se anunciaba con hielo, sino con un silencio más denso. Las calles se vaciaban temprano, y el jardín de Amalia dormía bajo mantas de hojas secas. Julián seguía escribiendo, pero sus palabras eran más introspectivas, más lentas. Como si su alma necesitara reposar antes de dar un siguiente paso. Un día, Mateo, el librero del café, le entregó una carta sin remitente. Al abrirla, Julián reconoció su propia letra. Era una carta que él había escrito meses atrás como parte de un ejercicio, y que Mateo, con su silenciosa sabiduría, había guardado para entregársela cuando sintiera que la necesitaba de nuevo. La carta decía:
Algún día leerás esto y te parecerá escrito por alguien más. Porque habrás cambiado tanto que ya no te reconocerás en esta versión que suplica sentido. Y eso será hermoso. Porque significará que caminaste. Julián lloró sin vergüenza. No por tristeza, sino por gratitud. Porque por primera vez entendió que había recorrido un trecho importante. No estaba curado, pero estaba despierto. Y eso ya era mucho. Esa noche, decidió escribirle una carta a su padre. No para enviarla, sino para soltar lo que nunca dijo. Le habló del miedo heredado, del amor nunca expresado, del resentimiento que lo mantuvo atado durante años. Fue una carta sin odio, pero tampoco con indulgencia. Fue honesta. Fue liberadora. Y luego hizo algo simbólico, la enterró en el jardín de Amalia, bajo un rosal nuevo. ¿Por qué ahí? Preguntó Amalia, al verlo cubrir la tierra. Porque algo tiene que florecer de lo que no dije a tiempo, respondió. Días después, Julián tuvo un sueño. Soñó que caminaba por un largo pasillo lleno de puertas. La mayoría estaban cerradas. Algunas, entreabiertas. Pero al fondo, una de ellas no tenía picaporte. Era solo un muro pintado como puerta. Cuando se acercó, entendió el mensaje: no todas las salidas son reales. A veces, insistimos en escapar por lugares que jamás se abrirán, cuando la verdadera salida está en mirar alrededor y descubrir la grieta que nadie nota. Al despertar, escribió. Hay muros que solo existen para obligarnos a buscar otra dirección. Y puertas que, aunque parezcan cerradas, se abren cuando dejamos de empujar. Esa mañana, sintió que algo en él se había rendido, y que en esa rendición, por fin, podía empezar a construir. Capítulo 7. Lo que el silencio no dijo. Julián comenzó a notar un cambio sutil en su forma de estar en el mundo. No era que todo estuviera bien, ni que las dudas hubieran desaparecido. Era otra cosa. Una especie de quietud interna que no buscaba respuestas urgentes. Un día, mientras caminaba hacia el jardín, se dio cuenta de que ya no miraba el suelo al andar. Levantaba la cabeza. Observaba las ventanas de las casas, el movimiento de las cortinas, las plantas que colgaban desde los balcones. Le sonreía a los desconocidos. Y aunque aún sentía nostalgia por lo que había dejado atrás, ya no era una carga, sino una compañía silenciosa. En el jardín, Amalia lo recibió con una frase extraña. Hoy no haremos nada. Solo vamos a estar. Julián frunció el ceño. ¿Estar? Sí. Vamos a practicar el arte de no hacer. El de respirar sin prisa. El de escuchar sin interrumpir. El de no llenar los huecos con palabras. Se sentaron bajo un árbol grande, sin hablar. Solo el sonido de los pájaros, el viento en las hojas y su propia respiración. Julián sintió incomodidad al principio. Luego, una calma extraña. Después, tristeza. Luego, nada. O mejor dicho, presencia. Recordó entonces su vida anterior, siempre acelerado, siempre intentando llenar cada instante con productividad, con metas, con logros. Y entendió que había vivido como si el silencio fuera un enemigo. Cuando en realidad, era la medicina que siempre había evitado. Ese día no escribió en su libreta. Solo observó. Y eso fue suficiente. Al día siguiente, volvió a la librería. Mateo le entregó un libro sin título, cubierto en papel marrón. Al abrirlo, encontró páginas en blanco. Levantó la mirada, confundido. Ese libro eres tú, dijo Mateo. Ya estás listo para escribir sin miedo. Esa noche, Julián escribió solo una frase. El silencio no grita, pero sostiene. Y a veces, lo más valiente es quedarse quieto el tiempo suficiente para escucharlo. Y luego, cerró el cuaderno con una sonrisa.
Por primera vez, no sentía prisa por llenar las páginas. Capítulo 8, donde empieza el regreso. Habían pasado ya varios meses desde que Julián había dejado su antigua vida. No había una fecha exacta en su memoria, simplemente un antes y un después. Como si el tiempo hubiese dejado de medirse por relojes y empezara a contarse en momentos vividos con verdad. Una mañana cualquiera, mientras recogía hojas secas en el jardín, Amalia se acercó y le dijo: «El jardín ya no te necesita, Julián». Él se detuvo. No lo esperaba. Sintió una punzada en el pecho. ¿Era una despedida? ¿Me estás echando?, bromeó, aunque su voz tembló ligeramente. Amalia sonrió. No. Te estoy devolviendo al camino. Este lugar fue tu raíz, pero no es tu destino. Viniste para volver a ti, no para esconderte de nuevo. Las palabras lo sacudieron como una ráfaga. Y tenía razón. Se había sentido tan a salvo allí, que había empezado a confundir la paz con permanencia. Pero la paz verdadera, entendió, no se aferra. Se lleva dentro. Esa misma semana, Elías también tomó una decisión. Había encontrado un curso de carpintería en una ciudad cercana y decidió inscribirse. Julián lo acompañó a tomar el bus. ¿Y si no me sale?, preguntó Elías, con el mismo miedo de quien nunca ha apostado por sí mismo. Entonces aprendes. Y vuelves a intentarlo. Ya no estás solo, respondió Julián. Ambos se abrazaron fuerte. Ese tipo de abrazo que no dice adiós, sino nos encontraremos otra vez, cambiados, pero con la misma alma. Julián volvió al departamento que aún alquilaba, miró la mochila con la que había llegado y supo que era hora de volver a casa. No al lugar. Al propósito. Esa noche, se sentó frente a su cuaderno y escribió: «El verdadero regreso no es volver al punto de partida, sino regresar con los ojos abiertos, con el alma expandida. Volver, no para ser quien eras, sino para ofrecer lo que descubriste siendo quien eres ahora». Preparó su equipaje. Esta vez no con lo justo para huir, sino con lo necesario para construir. Y mientras el tren partía al amanecer, Julián miró por la ventana con una certeza nueva: no era el mismo hombre que había llegado meses atrás con una mochila llena de cansancio. Era alguien que ahora llevaba herramientas invisibles, paciencia, presencia, compasión. Iba hacia lo desconocido. Pero por primera vez, no tenía miedo. Capítulo 9, cuando todo tiene sentido, después. El regreso a la ciudad no fue fácil. Julián lo sabía. No esperaba aplausos ni transformaciones externas. Las calles seguían igual, las personas también. Pero algo profundo, ya no era igual en él. Caminó por las mismas avenidas donde antes había sentido ansiedad, pero ahora con un paso más sereno. Pasó por su antigua oficina, la que había dejado con una renuncia escrita en el borde de una crisis. No sintió nostalgia. Sintió distancia. Como si la versión que alguna vez fue ya no encajara en ese lugar. Contactó a su hermana, con quien no hablaba desde hacía meses. Se reunieron en una cafetería. Ella llegó con una mezcla de sorpresa y cautela. Pero bastaron unos minutos para que las máscaras cayeran. Julián no intentó explicar nada. Solo escuchó. Solo pidió perdón por haber desaparecido sin aviso. Y también, por haberse olvidado de sí mismo tanto tiempo antes de irse. Ella lloró. Él también. Pensé que te habías rendido con la vida, le dijo ella. En cierto modo lo hice. Pero rendirme fue lo que me salvó, respondió. Poco a poco, comenzó a reconstruir los vínculos. No con todos. Solo con aquellos que aún tenían raíces vivas. Entendió que no todo debía ser recuperado. Algunas cosas solo existieron para enseñarle a soltar.
Consiguió un trabajo modesto como bibliotecario en una escuela pública. No era prestigioso. No era bien pagado. Pero cada día podía recomendar libros, ver a niños descubrir historias y sentir que su tiempo tenía sentido. Por las noches, seguía escribiendo. No con urgencia. No con ambición. Solo con verdad. Empezó a compartir sus textos en un blog que llamó Desde el Fondo. El primer post decía: no soy un gurú, ni un experto. Solo alguien que cayó y aprendió a mirar el cielo desde abajo. Escribo por si a alguien más le sirve recordar que se puede vivir con el corazón roto y aún así caminar con el alma abierta. Poco a poco, sus palabras comenzaron a llegar a personas que nunca había visto. Comentarios de desconocidos le decían: gracias, me siento menos solo. Me describiste sin conocerme. Volví a escribir porque te leí. Un día, recibió un mensaje de Elías. Le mandaba una foto de una mesa de madera que había construido. Y debajo, una sola línea. Las manos que destruyen también pueden crear. Julián sonrió. Y escribió en su libreta: cuando lo que viviste le sirve a otro, el dolor encuentra propósito. Entonces, todo, incluso lo roto, tiene sentido. Y esa noche durmió con una paz que ya no venía de lo externo, sino de saber que, aunque no tenía todas las respuestas, estaba caminando en dirección a la verdad. Capítulo 10. El lugar donde todo comienza. Habían pasado 2 años desde la caída. 2 años desde la noche oscura, desde el fondo, desde el silencio denso que alguna vez le pareció una sentencia. Y sin embargo, Julián seguía aquí. Distinto. Vivo. Más él que nunca. El blog Desde el Fondo se había convertido en un pequeño refugio para muchos. Gente herida, gente cansada, gente con ganas de empezar de nuevo. Cada semana, Julián publicaba una historia, una carta, una reflexión. No buscaba viralidad. Solo verdad. Un día recibió una invitación de una fundación. Habían leído sus textos y querían que compartiera su historia en un evento. Frente a personas. Con micrófono. Con luces. Yo no soy conferencista, respondió, inseguro. Justamente por eso. No necesitamos que nos enseñes nada. Solo que nos muestres que se puede, dijeron. Dudó. Luego aceptó. La noche del evento, Julián se paró frente a una sala llena de personas con ojos expectantes. Respiró hondo. Y en lugar de dar un discurso, leyó una carta. Carta a quien siente que no va a poder. No sé tu nombre, ni tus circunstancias. Pero sí sé cómo se siente creer que todo se ha perdido. Yo estuve ahí. Y no te voy a mentir, no fue fácil. Pero aprendí que el fondo no es el fin. A veces, es el lugar donde la verdad empieza a crecer. Aprendí que no somos lo que nos rompió. Somos lo que elegimos hacer con los pedazos. Aprendí que rendirse, si es con el alma en la mano, también puede ser una forma de avanzar. No tienes que tenerlo todo claro. Solo tienes que respirar. Un día más. Una hora más. Un paso más. Porque lo que ahora parece oscuridad, en realidad es tierra fértil. Y tú, eres semilla. El silencio en la sala fue profundo. Luego, tímido, vino el primer aplauso. Y después, una ola. No por espectacularidad, sino porque lo que había dicho tocó algo verdadero. Al salir del evento, una joven se le acercó. Tenía los ojos húmedos. Gracias. Hoy decidí no rendirme. Julián no dijo nada. Solo la abrazó. Como una vez lo habían abrazado a él. Esa noche, caminó hasta su casa bajo un cielo despejado. Al llegar, abrió su libreta y escribió las últimas palabras de su historia.
No se trata de llegar lejos. Se trata de llegar profundo. Y si alguna vez caes, recuerda, el fondo no es el final. Es el suelo donde comienza tu cielo. Luego cerró el cuaderno. Y en ese instante, comprendió que su viaje no había terminado. Solo acababa de empezar. Fin.